GDS Radio TV. Bienvenidos a Contacto Directo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos de la costa atlántica. Estamos en Necochea y hoy con una invitada muy especial. Es exclusiva de GDS Radio TV de Mar del Plata. La estoy recibiendo y la saludo en este momento a Mónica Reta. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Ante todo, muchísimas gracias a vos por tu predisposición, por tu tiempo también, que sabemos que es bastante largo tu día. Vamos a explicarle a la audiencia Mónica es psicóloga, es coach ejecutiva, consultora en recursos humanos y es conferencista internacional también. Mi primer pregunta es, ¿por qué decidiste, Mónica, estudiar psicología? Bueno, eso fue hace muchos años. Bueno, la verdad, Sebastián, es que viéndolo retrospectivamente y a su vez recordando cosas que yo escuchaba en esa época, algunos, digamos, quienes nos antecedían, ¿no? En esto de la psicología, profesores, docentes, inclusive después en la práctica hospitalaria. De algunos yo he escuchado que uno elige esta carrera para entender a los propios padres, ¿no? Es decir, para entender la historia inmediata de uno, de dónde viene uno y todo lo que a partir de ahí puede ocurrirle, ¿no? En su identidad. Así que uno, elige esta profesión por empezar pretendiendo entenderse uno mismo como toda herramienta, ¿no? Y después, por supuesto, hacer lo propio con los demás. Muchas veces es más fácil hacer la práctica con otros o entender cuestiones de los otros o ayudar a otros que a uno mismo, ¿no? Pero por ahí viene la cosa, por ahí viene. Siempre me pregunto, Mónica, y tengo amigas psicólogas, hemos entrevistado en la radio a una psicóloga deportiva también en un par de oportunidades de Buenos Aires, ¿no? Pero en cuanto a la psicología propiamente dicha, digo, en cada sesión, ¿no? Cuando tenés un paciente, ¿cómo se evalúa la personalidad de una persona? Ese estado cognitivo, podemos decir. La terapia en sí, la psicoterapia, mejor dicho, hablando con propiedad, es un proceso, ¿no? Entonces, las personas hoy más que nunca llegan por la necesidad puntual, urgente. Y evaluar, como vos decís, la personalidad o evaluar algunas cosas que nos van a dar pautas sobre las características personales, sobre cómo maneja esa persona, ¿no? Sus emociones, yo que me dedico mucho a esto, cómo piensa, ¿no? Cómo reacciona y cómo acciona. Esto lleva tiempo. Lleva tiempo. El que viene a la terapia, al tratamiento psicológico, solo para solucionar un problema del momento, no permite que esto, o no le da tiempo a que esto se despliegue, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Es muy válido que alguien consulte, sobre todo hoy en día, que es tan difícil conseguir la disposición, ¿no? Del tiempo, del recurso económico, de un montón de cosas. Pero cuando llega y resuelve un problema en su terapia, fantástico. Pero cuando después se queda, es donde empieza el verdadero trabajo ese que vos decís, de ahondar, meterse en cuestiones más fundamentales de la personalidad, y ahí se van descubriendo cosas y el paciente va siendo consciente de cosas que le sirven para la vida, ¿no? ¿Cómo pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Dónde me trabo? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? Si siento así, ¿qué genero en el otro? Entonces ahora aprendí y ya esto no lo hago más para evitar que pasen estas cosas. Bueno, todo esto es producto de una evolución terapéutica. Yo siempre digo, te escuchaba atentamente, Mónica, y siempre digo,
me pregunto también, la gente vive mal, tiene problemas, voy al psicólogo, me los va a solucionar. No, no es así. Es un momento de transformación, digamos, que se necesita con las sesiones para dar un salto, digamos, para vivir mejor, que es lo que busca esa persona. ¿Cuál es el momento de esa transformación que se necesita, ese salto, ¿no? ¿Cómo podés acompañar a esa persona a darse cuenta, digamos? Depende de cada uno. A algunos les cuesta más trabajo y más tiempo, a otros no tanto porque quizás ya lo vienen como madurando, entendiendo en la vida. Hay un momento. Ese momento, Sebastián, no siempre es lineal. Uno dice, bueno, dentro de 6 meses va a estar ahí ya con las cosas resueltas, más claridad, más conciencia, más capacidad de acción. Ya si quiere le damos el alta. No, 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 no es así. Uno no sabe, uno no sabe. A algunos les toca antes o a otros después. Lo que sí es cierto es que cuando pasa, hay un cambio que se nota, ¿no? Se nota. La persona empieza a hablar de otras cosas, empieza a cuestionarse por cosas más profundas de su vida. ¿Por qué siempre me pasó esto? Yo sé que esto viene de mi historia, ¿no? De mis padres o de no sé, qué situación vivida en la vida. Pero ahora, ¿qué hago con esto? Y ahora, ¿es tiempo de cambiar? Pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Vale la pena que vaya a buscar otros caminos ahora? Muchos, digamos, evolucionan en la terapia cuando pueden cambiar de posición frente a algo que parece que van a elegir. Por ejemplo, una separación, una ruptura, ¿no? Sí, O de independizarse de los padres, los más jóvenes. Y a veces esto, no sabes la cantidad de tiempo que lleva, pero a veces era lo que se estaba buscando al principio cuando llegaron a terapia. Y no te lo decían, ¿no? O no aparecía, pero en el fondo estaban preparándose, necesitando prepararse para ese momento. Un ujú. viaje grande, postergado, eh, miles de cosas, ¿no? ¿Por qué no la cuestión del trabajo, de cambiar de trabajo, de animarse a otras cosas? Mucho de esto hay en la vida cotidiana. Mucho de Ese esto, ¿qué hago de bienestar, mi vida? sí, sí. Mucho. Y digamos que ese bienestar, Mónica, integral, ¿no? Y me refiero a la parte física, mental y sobre todo emocional, ¿no? ¿Cómo se alcanza y cómo se mantiene después, ¿no? Que es lo más difícil, alcanzarlo y luego mantenerlo. Y bueno, a ver, vos te referís a lo físico, que es muy importante, porque la verdad que sin salud física es muy difícil pensar en salud psicológica, ¿no? Eh, si uno tiene un problema de salud, bueno, trata de resolverlo y cuando quizás se compone, ya está superado, trata de mejorar. Llega un momento en que todos, sobre todo en la época que vivimos, decimos, me tengo que cuidar a nivel físico y eso significa hacer actividad física. Ahora, la Mm. actividad física no es que vos la hiciste, después de una enfermedad, que yo quedé medio débil, bueno, entonces ahora que me recuperé, empiezo a ir al gimnasio, voy 2 o 3 meses y cuando ya estoy en forma, dejo, ¿no? A una dieta. Uy, tengo que adelgazar porque tengo un sobrepeso, entonces cuando logré bajar 10 kilos, ahora me vuelvo a comer todo. Uno se mantiene, ¿no? Va manteniendo logros en la vida, logros de bienestar, como yo le digo. Hacer actividad física regular, tener una alimentación saludable, el peso controlado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Quizás hasta ir con cierta frecuencia a hacer controles médicos. Bueno, el bienestar psicológico también tiene que mantenerse. Uno puede, en la terapia, ya que estamos hablando de la psicoterapia, llegar a un punto en el que diga, pucha, ¿cuánto que trabajé?
ya me siento mejor, he logrado cosas, he dejado atrás algunas crisis, tomé decisiones, elegí, transformé algunas cuestiones, relaciones, espacios, ya está. Pero esto no quiere decir que no tenga que retomar en algún momento, o quizás seguir ininterrumpidamente, como muchos pacientes, porque quiero sostener esto, ¿no? Como que quiero seguir en esta línea de pensamientos y en este estado emocional, quiero continuar. Y entonces, bueno, la terapia sigue adelante. Hay pacientes que vienen a reflexionar en algún punto después sobre cosas que son cada vez más trascendentales en la vida, por más trascendentales me refiero más íntimas o más personales. Bueno, yo soy así, me siento bien haciendo esto, viviendo en este contexto, sintiendo de esta manera. Entonces, y bueno, cada vez que nos ocupamos de nosotros, en definitiva, y de nuestro bienestar, y avanzamos en esto, nos damos cuenta que no tenemos que parar nunca. Esta es la cuestión. Sí, yo me pregunto también, cuando estamos hablando de bienestar personal, ¿no? Como yo te decía, físico, mental, emocional, que está todo complementado, se relaciona, me imagino, y más en estas épocas, ¿no? De parejas que están en crisis, me pasa con amigos, amigas, familiares también, ¿no? Eh, a veces hay miedos también de ir al psicólogo, hacer terapia, ¿no? De una pareja, todo. Y he observado, en mujeres sobre todo, que conviven, y te voy a llevar un tema que seguramente lo debés tratar con tus pacientes, ¿no? A los que conviven me ha tocado, y realmente es desgarrador escuchar el tema del narcisismo. Hay manipulaciones, ¿no? Hay desvalorizaciones llegando a violencias emocionales y hasta económicas también, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para superar eso? Te llevo un tema que realmente lo he leído mucho y veo que se está atravesando mucho en estas crisis, ¿no? En cuanto a parejas. ¿Cómo se empieza a tratar esa clase de problemas, ¿no? El tema es que todo empieza con la evolución personal, porque si estás en una relación de pareja, ¿no? Hombre o mujer, no, ni siquiera pongámosle como una distinción. Si Sí, sos una persona, hombre o mujer, que estás sufriendo, soportando un vínculo que no es sano, no es saludable, sí te podés separar, sí podés hacer, digamos, podés terminar la relación, pero lo importante es trabajarte a vos mismo para poder afrontar esa situación de ruptura que muchas personas nunca lo van a poder hacer. Decir, bueno, hasta acá llegué, este es mi límite, termino mi relación, por una cuestión de falta de desarrollo personal que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y acá exacto. sí, obviamente hay eh, muchas mujeres, si vamos al caso, que toleran la violencia en todas sus formas, ¿no? La violencia física, que es la más atroz, y es la más atroz porque es la más visible, parece ser la que más duele. Sin embargo, a ver, la psicológica y la emocional no duelen menos, sin dudas, pero es la más lesiva, ¿no? El golpe o lo que fuera, la hace denunciable, ¿no? Porque mira lo que me hizo, bueno, uno puede decir esto. Hay mujeres que toleran violencia física, hay mujeres que toleran violencia psicológica, como vos decís, la manipulación, el manejo, Manipulación, sí. violencia emocional, me tratan mal o me destratan, como se dice ahora, ¿no? La indiferencia, el silencio, la violencia patrimonial, que es otra cosa que la deja a la mujer sumida en la dependencia de esa pareja que, bueno, donde no se pueden ir porque no tienen recursos para hacerlo y
y lo que le corresponde en el vínculo, en el matrimonio, nunca lo van a poder reclamar ni tener. Bueno, hay de todo esto hay mucho, pero ¿por dónde empieza para mí digamos, la posibilidad de terminar con esto? Y en la evolución de la autoestima, es decir, en reconocerse que es una persona víctima, pero que a su vez tiene seguramente muchos recursos para poner a funcionar. El primer recurso parte de sí misma, ¿no? O de sí mismo, si fuera el caso de un hombre, que es ponerle el límite al otro. Para llegar y punto, ¿no? Pero después hay otras cuestiones. En el caso de la mujer, trabajar por su independencia económica es fundamental. Es fundamental. Después vivimos en una época en la que todo lo que tenga que ver con la violencia de género, sabes que está muy en auge, estamos como muy puestos sobre la mesa y hasta muy expuestos como para poder pensar en que se van a defender sus derechos si se comprueba que es violentada. Pero en realidad, y vamos a esto, hay mujeres, y yo inclusive las he tratado, que pudiendo dar ese paso, porque tienen un trabajo, porque tienen una familia que les pueda respaldar, porque tienen un lugar a donde ir, porque los hijos ya son grandes y no dependen de ella, aún con todo esto, no quieren separarse. Aún en casos de violencia física, mirá lo que te digo, y porque recuerdo alguno en particular. Entonces es una cuestión de una idea de amor propio, ¿no? Es una cuestión de autoestima y de empezar a entender que, bueno, a ver, esto no está bueno para mí, que yo necesito otra cosa, que en otro contexto yo voy a funcionar diferente como persona, no voy a vivir asustada, no voy a vivir preocupada, no voy a vivir resentida, a veces enojada conmigo misma por no poder cortar, que voy a estar mejor emocionalmente para mi trabajo, para mis hijos, para el resto de mi vida, inclusive para mis amistades, para el día que yo quiera o piense en iniciar otra relación. Todo esto como que no es fácil. Y sí, tiene que ver con un proceso terapéutico. Tiene que ver con un proceso de terapia psicológica. Sí. Yo lo que veo, Mónica, es cuando hablabas de las parejas, la mujer, a veces yo te nombraba narcisista, ¿no? Busca el punto débil, en este caso un hombre de una mujer, y el punto débil a veces es el miedo y a querer decir o contar lo que le está pasando a esa persona, ¿no? A esa mujer. Entonces es como que está conviviendo, sea porque tiene un hijo todavía chico por criar, vos decías que había hijos que por ahí se iban, ya tomaban su propio camino, vuelan, como se dice, pero es como que dice, no, por mi hijo sigo aguantando, no digo, tengo miedo, la otra persona le impone el miedo también, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para dar ese salto? ¿Cómo haces para cambiar, para empezar a dar el paso que se puede hacer, ¿no? En un momento se puede salir de eso o lleva muchísimo tiempo? Yo conozco casos que conviven y siguen viviendo de la misma forma hace años. Sí, a ver, sin ayuda es un poco difícil, porque es, como yo te decía, como multicausal. Esa mujer tiene que tener recursos para hacer una vida por fuera de ese espacio, y a veces no lo tiene, porque no tiene un trabajo, porque aunque lo tuviera, no puede sostenerse con él y sostener a su hijo, porque no tiene otro lugar donde ir, porque no tiene una familia que la respalde. Y ahí es muy importante el otro, los otros, ¿no? A veces un padre, una madre, un hermano, hermanos, o sea, la familia, que vos fíjate que estos sujetos se encargan mucho, los manipuladores, ¿no? Estas parejas de manipuladores se encargan mucho y muy efectivamente de apartar a la mujer o a la víctima
de su familia. Entonces no la dejan ver a su familia, ir a visitarla, no quieren que venga porque se enojan, porque no. Entonces ella vive como ahí, en ese vínculo, en esa casa, como isolada, ¿no? Entonces, si esa mujer no pide ayuda, no denuncian, ¿no? Si hay algún hecho de violencia para denunciar. Y si no hay otros que la respalden y que le hagan ver como un poco en espejo qué es lo que está pasando y que esto no puede ser, y no le den, si se quiere, no sé, un respaldo material, sí es posible que lo necesite, pero también un respaldo emocional para que ella salga, no va a salir. No va a salir. A veces el costo es muy grande y no pueden afrontarlo. Mujeres que no tienen estudio, no tienen un oficio, no tienen un trabajo, ya te digo, no tienen ni desde el vamos con qué. La mujer que sí tiene con qué, vos la ves que, bueno, se ha independizado de estos vínculos, ¿no? Es la mujer profesional, trabajadora, mujer que por ahí tiene una empresa, tiene un emprendimiento, tiene lo que sea, bueno, es esa mujer, si la ves, que se ha separado, bueno, habría que ver en cada caso, ¿no? Pero puede tener una historia de estas detrás, seguro, seguro. Sí, 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 sí. Vos todo lo que estamos refiriendo, que hablábamos de los miedos, todo, después todo lo que nos explicaste vos posteriormente, yo he escuchado que se habla muchísimo de la libertad emocional. Mm. ¿Qué es la libertad emocional, Mónica? Y vos sabés que es una frase que se puede usar para muchas cosas, ¿no, Sebastián? Porque se puede usar en sentido, empecemos por el negativo, ¿no? Entonces, yo digo que soy libre emocionalmente, libre de vincularme con quien quiera, y porque lo emocional tiene una connotación afectiva, es decir, sabes que tenemos emociones todo el día, ¿no? Muchas, ¿no? Estamos, bueno, contentos, nos ponemos tristes, nos enojamos, nos deprimimos, bueno, pero cuando eso se convierte en un afecto, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, en el amor o en el odio en forma sostenida, bueno, nosotros estamos en un estado, nos quedamos en un estado de ánimo que tiene que ver con esa emoción, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que la libertad emocional se usa para decir esto. Yo afectivamente me puedo vincular con quien quiero, cuando quiero, desvincularme cuando quiero, porque soy libre, ¿no? Por supuesto, no voy a establecer ningún vínculo de estabilidad, ni de compromiso, ni de nada de esto, porque soy libre, esencialmente. Y efectivamente, gente que no tiene vínculos sólidos, estables, digamos, porque esto implica muchas cosas. Creo que en el sentido, entre comillas, negativo. Quizás en el sentido positivo pueda tener que ver con la expresión, ¿no? O sea, yo tengo libertad emocional. Bueno, hoy me puedo sentir mal porque realmente, no sé, me pasó algo así. Lo puedo decir, lo puedo expresar, ¿no? Tenga el otro que ver o no. Y esa libertad debería ir acompañada de responsabilidad emocional, que me gusta más como frase, porque alude a que no importa cómo me sienta yo, no te voy a tirar mi emoción a vos, no voy a vomitar lo que siento si es algo negativo, y voy a cuidar, por respeto al otro, con respecto a mis emociones. Puedo tener un día, como se dice, nublado, puedo tener un día de mucha irritación, de mucha desazón, de mucha depresión o de lo que sea, pero no por eso voy a querer como contagiar al otro con lo que me pasa, ¿no? Hacerle cargo al otro de eso que es mi estado de ánimo del día. Entonces, además de libre, puedo decirte libremente, mira, me pasa esto porque inclusive te lo puedo decir por algo que me dijiste o por algo que nos pasó
o por algo que no tuviste en cuenta. O sea, te puedo decir desde mí cómo me hiciste sentir, pero no por eso voy a dejar de ser responsable, ¿no? Vamos, yo me Sí, siento sí. así, ¿no? Que vos me obligaste a sentirme así. Debería ser yo responsable por lo que siento, ¿sí? Ay, son muchos temas para hablar, te llevé mucho para el tema de la psicología, empezamos bueno, son muy interesantes, ¿no? Tampoco quiero robar más parte de tu tiempo, ¿no? Pero creo que No, vamos a tener otra entrevista, porque vos también lo dije cuando te presenté, Mónica, que hablas muchísimo del tema de coaching, ¿no? Que te especializás no sé, también. sí, sí, Y sí, hablamos de la parte emocional recién, y si hablamos del tema coaching, está siempre el liderazgo emocional. He leído muchísimo, ¿no? sí, Eh, y, te lo voy a sintetizar, ¿no? Porque hablamos un poquito ahora de este tema y creo que vamos a tener, como te dije recién, una segunda parte de cuáles son los problemas así a solucionar en una empresa, por ejemplo, eh, para lograr ese bienestar que siempre se dice que a veces recurren a tus servicios porque hay liderazgos débiles, o hay también otros factores, por ejemplo, el estrés, la convivencia, la comunicación interna entre los trabajadores, ¿no? Entre el grupo de trabajo, ¿no? Eh, Explícame un poquito cómo se logra eso. Has escrito un libro también sobre esos temas. sí, se llama Be Emotional, activa tu liderazgo emocional. Y esta frase es como una arenga, un llamado a hacerse cargo de lo que uno siente, justamente, ¿no? Y el líder emocional en las organizaciones hace esto, se hace cargo de lo que él o ella siente y de lo que pueden sentir los demás. Porque sin bienestar emocional, y no se puede trabajar, así como no se pueden hacer tantas otras cosas en la vida, ¿no? No podemos hacer Sí, sí, empresa, ser productivos, atender clientes, ganar mucho dinero, si en definitiva por dentro estamos, como decís, estresados, desmotivados, sí, sí. gastados, enojados entre nosotros. Y la clave de todo esto empieza en la comunicación, ¿no? Y no Ujú. soy original si te digo esto, porque en realidad todos los que somos consultores en empresas sabemos que la comunicación y es el ABC de, de una estructura de persona sólida, ¿no? Si la comunicación es deficitaria, si no llega a todos, si se dicen cosas que, bueno, en definitiva no son tales, y si vamos y venimos, y si hay radiopasillo, es decir, no decimos las cosas de frente claramente, sino porque por rumores, y si no está claro para dónde vamos, porque nadie te dice de una vez qué es lo que vamos a hacer y para qué estamos, bueno, todo esto produce mucho malestar. La clave del liderazgo emocional en las empresas empieza por ser un hábil comunicador emocional, es decir, entender que a la gente le pasan cosas y qué hago con esto, ¿no? Bueno, por ahí es todo un proceso de aprendizaje para un líder, pero yo como mi mensaje es para todo aquel que a lo mejor nos esté escuchando y sea líder en su empresa, o sea el dueño o la dueña, o sea un director, o sea un gerente, que si estás ahí, ¿no? En esa posición, y tenés que liderar personas, sobre todo personas jóvenes, ¿no? De las generaciones más fresquitas que llegan a la empresa. Esto vale para todos, ¿no? No es que solo ellos tengan emociones, pero saber entender qué les pasa te va a ahorrar tiempo, trabajo. Esto es lo que se produce en una empresa. Tiene que ver con la razón de ser, ¿no? La rentabilidad en algo. Entonces, tenés que prepararte emocionalmente, ¿sí? Para entender qué pasa, qué los motiva, qué los atrae, qué los hace trabajar con vos, qué los aparta, qué les quita lo mejor de sí o qué les pone lo mejor, qué es lo que activa lo mejor de ellos. Entonces,
cualquiera que nos esté escuchando, si está en esta situación, yo le sugiero que empiece a pensarlo y si no, en todo caso, bueno, después nos seguirá escuchando, Sebastián, o si hablamos Sí. en alguna oportunidad de eso, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con Sí. la, Son tiene que ver hoy temas, más con lo sí. sí. Son temas, perdón que te escuchaba, se me entrecortó la comunicación justito y la retomo. Eh, sí, son temas muy interesantes, ¿no? Que ocurren, ¿no? En toda la parte organizacional, ¿no? De las empresas. Uno lo ve, lo he vivido, ¿no? Desde hace muchos años y ahora ya empezó este tema de coaching, ¿no? Que se hace y creo que Sí, sirve muchísimo tu trabajo, el trabajo de todo lo que se especializan en este tema, ¿no? Que antes no pasaba esto, era directamente, era el jefe de una empresa, todo, no había ahí quien acomodara el tablero de ajedrez, digamos. claro. Entonces, por eso se requiere de los servicios de ustedes, ¿no? Ujú. Y creo que es por eso que hay empresas que han salido adelante, han podido recuperarse gracias a estos temas que a mí realmente te escuchaba con mucha atención y me gustan, ¿no? Me gustan porque uno se da cuenta, ¿no? Cómo ha ido evolucionando con el tiempo también. Claro, claro que sí. Y te puedo asegurar que en las empresas que tenían problemas, ¿no? Problemas con el personal, problemas de comunicación, problemas inclusive entre los socios, el coaching ha sido un antes y un después. Por supuesto, como todo en la vida, ¿no? Como hablábamos recién del ejercicio físico, del bienestar emocional, uno tiene que mantenerlo, ¿no? A veces hay que volver, hay que hacer otro entrenamiento, hay que retomar, siempre para estar mejor, siempre para ir creciendo, pero ha sido de primera vez el coaching en muchas empresas un antes y un después. Sí, sí. Exacto, exacto. Mónica, no me alcanza más el tiempo. Te agradezco realmente. A Hemos vos. aprendido muchísimo con esta charla. Empezamos, ya te digo, con temas de psicología propiamente dicha. Pasamos por el bienestar físico, mental, emocional también de las personas, parejas también, narcisismo, manipulación. Bueno, temas que también afectan, ¿no? Hace tiempo. Y son vigentes de actualidad y terminamos hablando de coaching que creo que necesitamos más tiempo también para saber, para entender y para interiorizarnos, ¿no? De algo como vos me dijiste, está el antes y el después en las empresas y cómo se ha ido cambiando y cómo sirve para ese circuito y entorno organizacional, ¿no? De que una empresa sea mejor que la otra o se recupere más rápido, digamos, si está con algún problema. Claro que sí, sí, claro que sí. Vos sabés, y esto como un poco para ponerle el broche, acá en Buenos Aires me cuentan de una empresa multinacional muy importante que en su momento, yo no lo sabía, produce cosas muy ricas, productos alimenticios muy ricas. Entra en una crisis por la cual se convierte en cooperativa, es decir, los empleados se quedan a cargo de la empresa y construyen una cooperativa para sostener su fuente de trabajo, ¿no? Eh, bueno, después de esto llega un director asignado, ¿no? A la planta, no sé de dónde, y lo que me contaba, la persona que me lo contaba, que con tal habilidad, seguramente habilidad emocional, logró reconvertir todo eso que les estaba pasando como para ser la planta productora número 1 en Latinoamérica. Bien. Entonces, vino con dos cositas, dos técnicas bajo el brazo este hombre, seguramente vino con mucha inteligencia, con mucha habilidad emocional también. Seguramente. Porque mirá que para convencer a empleados que formaron una cooperativa de volver a trabajar de otra manera, y yo creo que ha sido muy habilidoso, muy habilidoso. Bueno, esto se trata del liderazgo emocional. De esto se trata. Bueno, Así Mónica, que, hemos seguimos aprendido cuando mucho, te quieras. digo, y hay mucho para seguir aprendiendo.
Así que bueno, agradezco tu tiempo, tu predisposición. Gracias por estar en contacto directo. Has galardonado realmente el día con esto que a mí me apasiona, creo que a los docentes también. Aprendimos, como te digo, mucho, y tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, y acudan también a un psicólogo cuando tengan algún problema, ¿no? Crisis individuales, de pareja, todos los temas que estuvimos abordando. Muchísimas gracias Absolutamente. por la entrevista. Estamos. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián, y será hasta cualquier momento, cuando gusten, ¿sí? Va a haber una segunda parte, te lo prometo. Y bueno, ya te vamos a avisar, ¿sí? Pero creo que queda bastante para hablar todavía. Muchísimas gracias, Mónica. A vos, hasta cualquier momento. Chao, chao. Pasó Mónica Reta por Contacto Directo, por GDS Radio TV Mar del Plata. GDS Radio TV.